Bienvenidas todas mis hermanas aquí en Macedonia. ¿Cómo están? ¿Todas bien? Excelente, qué bueno. Tenemos a Leti desde Saltillo aquí con nosotras. A veces nos mira desde México. Hoy está aquí con nosotras y qué bendición. Se armó una fiesta aquí porque estamos en el último estudio. Vamos a compartir el último estudio y ahí estaban en el chat las chicas armando una gran celebración. Trajeron sus tacos y que están calentando ahí. Vénganse, chicas, a escuchar el estudio. Después, empecemos por el espíritu, ¿no? Después nos vamos a la carne, ¿no? Pero estamos tan agradecidas a Dios, tan contentas, porque podemos concluir un estudio más. Qué precioso ha sido el Señor con todas nosotras, dándonos esta maravillosa oportunidad de ir otra vez a estos estudios que han llenado tanto nuestra mente. Recomendamos El cielo gobierna de Nancy DeMoss Wolgemuth, una gran bendición. Entonces, ¿están listas para empezar la reflexión final? Había que leer unas pocas páginas de acá, pero había una tarea un poco más larga. Espero que todas hayan terminado y así podemos gozarnos en este final. El tema que nos ha convocado por casi 2 meses, ¿sí? Fue El cielo gobierna. Este es el último estudio de esta serie y estamos emocionadas, agradecidas siempre. Quisiéramos tener ahora un enfoque en el que es el principal personaje de toda esta historia, el personaje principal, quien es el autor de la gran historia de este libro que encontramos en el libro de los libros. ¿Cuál es ese libro? La Biblia, ¿verdad? Abrimos nuestra Biblia en el libro de Daniel y fuimos capítulo por capítulo encontrando tantas hermosas enseñanzas, desafiantes. Y según lo que ya hemos ido aprendiendo, podríamos estudiar las vidas de muchas personas muy interesantes y muy atractivas, ¿no? Por sus hechos, por sus personalidades, y estos grandes reyes, estos emperadores, conquistadores, hasta líderes espirituales de verdad, fueron muy influyentes para nosotras. Por ejemplo, teníamos allí a este rey Nabucodonosor y todos sus sucesores, ¿no? También conocimos a estos jóvenes que fueron cautivos, tan valientes, ¿no? Cuando los llevaron a este horno de fuego, ellos mostraron allí su fe a costa de su propia vida. Tuvieron esa valentía, ¿recuerdan? Este tipo de historias y estos personajes deberían afectarnos, por supuesto, impactarnos y llevarnos a tomar decisiones y posiciones de convicción en nuestra vida espiritual. Espero, ¿verdad? Entonces, siempre en el poder del Señor, por supuesto, tenemos estos desafíos, pero también el gran desafío de vencer los enemigos de nuestra alma. Por ejemplo, en primer lugar, decidir como mujeres que amamos a Dios, decidir abandonar, en primer lugar, nuestras propias emociones y nuestros caprichos, que tanto a veces nos engañamos a nosotras mismas. En segundo lugar, no desconocer que hay una fuerza maligna y que está en nuestra contra, que quiere de alguna manera desanimarnos, hacernos sentir que estamos derrotadas. Pero no tenemos que desconocer que existe esa fuerza. Pero en último lugar, no podemos desechar de nuestro corazón el hecho de conformarnos a este mundo, porque este es el enemigo también, el tercer enemigo de nuestra vida espiritual, el mundo. Entonces, cada día tenemos que tomar este tipo de decisiones. De abandonar nuestras emociones, de no desconocer que hay un enemigo espiritual de nuestras almas y alistarnos para la batalla, desechando conformarnos a este mundo que nos rodea. ¿Cómo lo hacemos?
como lo hemos estado haciendo estos últimos meses, bueno, siempre en todos nuestros estudios, este es la meta final, conociendo más a Dios. Así lo hacemos, conociendo más a Dios. Conocer la historia de este tipo de personajes, como les decía, muchas veces nos va a impactar, nos van a asombrar, pero cuando conocemos y nos enfocamos en quién es el dador de todas las cosas, quien es el que ha planeado y ha permitido cada circunstancia de nuestra vida. Nada es igual. No importa la situación, me gustaría que busquen a las chicas abajo porque esto es algo que no se pueden perder, ¿no? Estamos ahora en la parte más importante, ¿no? Cada situación, no importa lo que estemos pasando, cada incertidumbre familiar, cada enfermedad física, cada dolor del alma, si conocemos a quién es nuestro Dios, seremos testimonio incluso a muchos, hasta los más incrédulos que están rodeándonos siempre. Ellos van a notar que hay algo diferente en nosotras. Como dice Daniel, capítulo 11, verso 36, ese es el versículo que quiero que nos enfoquemos en esta tarde. Daniel capítulo 11, verso 32, en la segunda parte, dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, voy a repetir esta última parte, porque me interesa mucho que especialmente una de nuestras hermanas que tanto amamos, que está por aquí y que ha pasado muchas pruebas, ¿no? Escuche y le sea de consuelo esta parte, ¿no? Estamos hablando de que no importan las situaciones que estemos pasando, cada incertidumbre familiar, enfermedad física, cada dolor del alma, si conocemos a quien es nuestro Dios, seremos de testimonio. Porque, como dice Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ese ha sido nuestro lema, nuestro desafío principal durante todo este estudio, conocer más de aquel que obró poderosamente en nuestros corazones durante todos estos 2 meses. Han sido tiempos difíciles. Tal vez nuestros corazones han estado duros, rebeldes en ocasiones. Tenemos que admitir muchas veces que tenemos un corazón roto y perdido sin Dios para recibir de su poder y de su amor y compasión. Y como dicen las palabras aquí adelante, ¿se fijaron? El valor, el consuelo. Saber que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Como dice Juan capítulo 17, verso 3, el punto que estamos aquí, que nos queremos centrar, es conocer más a Dios. Juan capítulo 17, verso 3 dice, esta es la verdad, es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿A quién? A Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y como cantábamos, Él que es Rey, se hizo siervo. ¿Para qué? Para morir por nuestros pecados. Entonces, conocer más de aquel que conoce aún todo de nosotras. Y en esa conciencia entender que no podemos huir de Él. ¿Dónde podríamos escondernos, como dice el salmista? ¿Dónde podríamos escondernos de su espíritu? ¿Dónde podríamos huir de su presencia? ¿Dónde? Él conoce todo de nosotras. Y cuando empezamos a conocer un poco más de quién es nuestro Dios, nada en nuestro ser puede quedar igual. Nada. Y si tú has conocido a Dios, y estoy usando la palabra conocer a propósito, porque este es el centro, conocer más a Dios. Y si tú has conocido a Dios como tu Señor y Salvador eterno, si has recibido esa gracia sobre gracia maravillosa en tu vida, ¿sabes de lo que me estoy refiriendo?
Pero si no eres una mujer creyente del amor de Dios, mostrado especialmente en esa salvación para todo aquel que en Él cree, yo te pido que te quedes escuchando y que pongas mucha atención, porque te prometo, este estudio quiere tocar tu corazón, impactar tu ser, como no te imaginas. Así que aquí estamos, ya listas para recordar un poco lo que fue esta vida maravillosa que Dios usó grandemente hasta el día de hoy para nuestras vidas. El profeta Daniel, en quien estuvimos reconociendo todos estos buenos ejemplos de su vida, ciertamente podemos decir que él conocía a su Dios, ¿verdad? La primer verdad que encontramos aquí en el libro de Daniel, cuando abrimos Daniel capítulo 1, vemos ahí en el versículo 2 que Daniel se refiere a Dios como el Señor. Número 1, el Señor. Leamos el versículo de capítulo 1, verso 2 de Daniel. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Recuerdas esa historia? No la vamos a contar de nuevo. Ya tuvimos este estudio, y la que se perdió el estudio puede ir al canal de YouTube y buscar la serie y buscar ahí lo que te has perdido. Babilonia había llevado a Israel cautivo. Pero hoy estamos concentrándonos en estas palabras claves para referirse a Dios. La primera dijimos que es Señor. El nombre con el que Daniel se refiere aquí a Dios es Adonai. Adonai. Y a propósito, para quienes piensan que Daniel no escribió el libro, corriente bien popular, hoy día hay muchos falsos, ¿no? Y tenemos que solamente ir a Mateo capítulo 24, 15, el Señor Jesús lo mencionó. ¿Se acuerdan? Como dice el profeta Daniel. Entonces, nos basta para tener la convicción de que Daniel escribió su historia, la historia que Dios hizo. Claramente tenemos aquí esta primera mención acerca de quién era el Dios para Daniel, su Señor. Y esto significa que ellos tenían entre Dios y Daniel una relación. Una relación. Un señor es una persona que tiene a otras personas trabajando para su servicio o bajo su autoridad o dominio respecto de otras personas. Entonces Daniel reconocía a Dios como su amo. Lo que esto implicaba que él se comportaría como su súbdito. Muy interesante. El nombre Adonai nos desafía a todas nosotras, a todas las que decimos que el Señor es nuestro Señor. Si lo hacemos, deberíamos estar dispuestas a vivir de esa manera, demostrando su señorío en nuestras vidas. Si hemos declarado que Cristo es el Señor, deberíamos no solo decirlo con nuestra boca, sino con toda nuestra vida. ¿Amén? Un engaño muy, muy peligroso es llamar Señor, Señor, pero luego negarse a someternos a Él en amorosa obediencia. ¿Recuerdas lo que dijo el mismo Señor en Mateo capítulo 7, verso 21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. Ese entrará en los cielos. Y recuerdas cuando en esta semana, en nuestros tiempos de lectura bíblica, estamos aquí en Lucas, ¿no? Capítulo 7. Por favor, anda conmigo ahí en tu Biblia al capítulo 7 de Lucas, bien digo. Tantas lecciones de nuestro Señor todos estos días allí leyendo los evangelios. ¿Te acuerdas? En el capítulo 7 vemos a un centurión que tenía a un siervo justamente enfermo. ¿Y qué hace?
le ruega al Señor que le sane a su siervo. Pero antes de que el Señor llegue a la casa del siervo, él envía a unos amigos a decirle, mire, ni te molestes en venir a mi casa, porque este centurión sabía muy bien quién era el Señor y él sabía muy bien quién era él. Y no se sentía digno de que el Señor, Dios, entrara en su casa. Así que le dijo, solamente da la orden y mi siervo sanará. Porque él conocía, por ejemplo, ahí en el verso 8, le dice, porque yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y les digo a este, ve y él va, y al otro le digo, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Así que él sabía cuál era la relación Señor-siervo. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Estás atenta a sus órdenes para obedecerlas? ¿En qué áreas de tu vida te está costando disponerte amorosamente a obedecer sus órdenes? ¿Es tal vez en una área en tu relación matrimonial? ¿O es tal vez en alguna área como mamá criando tus hijos? ¿Sabes cuál es la manera bíblica? Y si no la sabes, hay mucho contenido, busquen, pero te cuesta seguir la manera bíblica. Tal vez no estás muy dispuesta a obedecer al Señor y entregar a tus seres amados a su soberanía, a su control, y tratas de controlar tú misma. ¿Estás luchando con obedecer al Señor con respecto a la pureza en tu corazón? ¿Te está costando obedecer al Señor de tu vida, que te manda a perdonar, por ejemplo, a las personas que te han ofendido o a las personas que han hecho un daño a tu ser querido? ¿Te está costando? Dios es Señor y la Biblia está llena de muchos ejemplos donde puedes ver claramente esa característica. Pero vuelvo ahí a Lucas, capítulo 7, verso 13 ahora. Mira lo que dice, el Señor, que todo lo ve, vio a la viuda, ¿te acuerdas? Esa que había perdido a su único hijo y se compadeció de ella. Y no solamente se compadeció, sino que dice la Escritura ahí en el verso 15, que sanó a su hijo, le dio vida. El Señor de nuestras vidas ve, se compadece y sana. Nuestro Señor, que todo lo puede, amén, todo lo puede, Él transforma todo lo que Él toca. Si está tocando tu corazón en esta tarde, poniendo convicción de pecado, sométete a Él. Sométete a Él y pídele que te sane para su gloria. Volviendo a Daniel capítulo 1, verso 2, el Señor entregó, dice ahí, en sus manos al rey Joacín, a todo este pueblo, ¿no? No fue la fuerza de Nabucodonosor la que trajo a Israel al cautiverio. Hay un Señor que manda a todos los demás. Uno que es Señor de señores y entregó en sus manos al rey de Judá. Tanto más para decir, podríamos seguir hablando de lo que significa la palabra Señor para nuestras vidas, pero tenemos que avanzar. Para Daniel, Dios era su Señor y a la vez ese Señor era reconocido como su Dios. Su Dios. Número 2, Elohim es la palabra que está ahí en el hebreo. ¿Qué significa Elohim? ¿Averiguaste? Habían tareas. Significa Dios supremo, el todopoderoso, el creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él son hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo dice Juan en el capítulo 1, verso 3. Y Daniel reconocía que los babilonios habían profanado las cosas santas del único Dios existente, todopoderoso. Y continúa el versículo diciendo, y parte de los utensilios de la casa de Dios, el Todopoderoso, el Elohim,
y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su dios. Marduk era el dios de los babilonios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su dios Marduk. Israel había pecado. La soberbia, la arrogancia, la idolatría había producido el fruto de la imprudencia y de la falta de temor al Todopoderoso. ¿Recuerdas? Isaías lo había profetizado. 100 años, un poquito más de 100 años atrás. Mira, vamos ahí a Isaías capítulo 39. Es muy importante recordar esta parte, ¿no? Isaías capítulo 39. Como te digo, poquito más de 100 años atrás, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, había dicho que Ezequiel, el rey Ezequiel en ese momento de Judá, con alegría recibió a los visitantes. ¿Te fijaste? Capítulo 39, verso 2. Eran tan idólatras que no les importaba compartir con otros idólatras. Le mostró todos sus tesoros como un niño muestra todos sus juguetes, ¿no? Ahora me estoy acordando una vez, una niña me invitó a su casa, yo era chiquita, y me acuerdo porque me quedé impactada. Ella me mostró todas las muñecas que tenía alrededor de su habitación, una al lado de la otra, y las empezamos a contar, eran como 100, cantidad de muñecas. Imagínate, así estaba el rey Ezequiel, mostrando todos sus tesoros. Y nos pasa igual, lamentablemente. ¿Por qué podríamos pensar nosotras que todo lo que tenemos es nuestro? ¿Por qué? ¿Por qué podemos siquiera imaginar que todo lo que vemos, que está en nuestro hogar, por la gracia de Dios, es por nuestro esfuerzo? Solo cuando tenemos el concepto correcto de quién es Dios, el creador de todas las cosas, no te olvides, Elohim, vamos a entender que todo viene de Él, que todo es por Él y para Él. Son todas las cosas, dice Pablo. ¿Recuerdas? Dios en su soberanía permitiría la consecuencia. Isaías 39, pon tus ojos ahí en la Biblia. Verso 6, verso 7. Dice, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Por qué Daniel estaba tan convencido de que su Dios era el único Dios? Porque tenía el concepto correcto de quién era su Dios. El único que puede dar y quitar. Dios le había dado a él la inteligencia y la sabiduría para interpretar, ¿recuerdas? Por lo tanto, exaltaba a su Dios vez tras vez, vez tras vez. Mira lo que dice Daniel capítulo 2, verso 20. Vamos de nuevo a Daniel. Capítulo 2, verso 20. Dice, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Pues cómo lo reconocía. Daniel fue testigo en primera persona cuando el poder de Dios libró a sus amigos de ese horno de fuego, allí en el capítulo 3. Escuchó de la misma boca de Nabucodonosor cuando después de pasar su disciplina, ¿recuerdas? En el capítulo 4, Nabucodonosor dice, versos 34 y 35, los quiero leer porque es maravilloso, como él reconoce, y dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Dios Altísimo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y lo alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No, no hay. ¿Cómo podríamos imaginar nosotras también que podríamos darle un consejo al Señor y decirle, ¿qué haces?
pero otra vez lo hacemos. ¿Sí? Si Dios es el creador de todas las cosas, creador de los cielos, de la tierra, reconozcamos que lamentablemente nuestras oraciones a veces es como que le presentamos una lista de las compras en el supermercado al Señor. Es triste. Dejémonos de hacer ese tipo de oraciones. Seamos más respetuosas. Nos estamos dirigiendo a quien creó los cielos, la tierra, y que un día va a hacer todas las cosas nuevas, como veíamos anoche en nuestro último estudio de escatología. Maravilloso. Alabemos al Señor, exaltando al Dios que está en los cielos. De esa manera, cuando aprendemos a orar de la manera que nos enseñó el mismo Señor Jesucristo, también lo vimos en estos días, ¿te acuerdas? Que su nombre es primeramente exaltado en nuestros labios, iniciando nuestras oraciones, diciéndole que estamos enamoradas de Él, de su persona, de sus propósitos, de su plan para nosotros, que siempre son mejores. Agradezcámosle por todo lo que Él nos ha dado, empezando por nuestra salvación preciosa que tenemos en Cristo, esta preciosa sangre que Él derramó por todas nosotras, escribiendo también nuestros nombres en el cielo por su gracia. Que no te parezca que esto ya se lo has dicho tantas veces. El Señor no necesita escucharlo, pero nosotras necesitamos recordarlo vez tras vez. Y cuando nos llenamos de estas alabanzas, de estas gratitudes al Señor, entonces nuestro corazón se llena de la sabiduría que viene de lo alto y podemos interceder por los demás. Tanto que nos gusta pedir por nuestros hijos, por nuestra familia. Señor, protégele, guárdalos, llévalos con bien, tráelos con bien. Sí, el Señor lo puede hacer en su voluntad. Él lo va a hacer. No depende de nuestra intercesión. Pero qué maravilloso es ser parte de lo que Él hace aquí en la tierra. Cuando oramos en esta actitud, verdaderamente podemos descansar y confiar que Él nos dará todas las cosas según su buena voluntad, porque como dice también, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros imaginamos. Él es poderoso para hacerlo. ¿Cuáles son todas estas cosas que Él ha hecho tan abundantemente en tu vida? ¿Te pusiste a pensar? ¿Recuerda Juan capítulo 1, 3, cuando dijimos al principio, todas las cosas, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces, cuando leemos Juan, cuando leemos Lucas, todos estos días, ¿no? La historia de nuestro Señor Jesucristo. Profundizamos, y cada vez que profundizamos en sus verdades, en esta escritura santa, siempre que lo hacemos, nos quedamos cortas, como con este deseo de ir más profundo, ¿verdad? Eso nos ha pasado. Aquí tenemos estas palabras celestiales que le pusimos, cada una de ellas que fue, cada mujer estuvo investigando de cada una de estas palabras porque quería profundizar. ¿Qué era lo que Dios quería decir con esta palabra en su vida? Mira lo que escribió un teólogo inglés, Frederick Faber. Mira, solo sentarse a pensar en Dios. Qué gozo es. Solo sentarse a pensar en Dios. Sin el teléfono, sin ruidos, sin nada. Pensar en Dios. Qué gozo es. Tener el pensamiento, mencionar su nombre. La tierra no tiene bendición mayor. ¿Has abandonado esta última expresión, este concepto correcto de quién es Dios últimamente? ¿Qué estás esperando para volver a pensar correctamente acerca del Dios Todopoderoso? Daniel tenía el concepto correcto de quién era la persona a quien él oraba.
y lee capítulo 9 de Daniel todas las veces que quieras. Esa oración debe llenar nuestra vida y la debemos orar nosotras muchas veces. No hay una clave única que nos haga pasar de oraciones inconsistentes, insípidas, llenas de carnalidad y materialismo, a oraciones trascendentales que vayan por la eternidad. Otra descripción de quién era Dios para Daniel la vamos a ver ahí en el tercer lugar, en el capítulo 2, versos 17, 19 y 28, la vas a encontrar. Él lo describe como el Dios del cielo. El Dios del cielo. Ese mismo Dios del cielo nos guió aquí a todas nosotras a tomar este estudio este año, estos últimos meses, y en esta época de la vida, octubre, otoño. Me gusta mucho pensar en los tiempos, en las épocas que el Señor permite. Personalmente leí este libro al iniciar el año. Lo tomé de nuevo con ustedes aquí en septiembre, octubre. Y no te puedo negar que muchas veces el enemigo desanimaba mi corazón, porque me hacía pensar en la misma escritura. ¿Viste que él se sabe la escritura? Porque dice Santiago que a mayor conocimiento, mayor condenación. Es como que sabes más, pues el Señor te va a pedir cuentas. Pero me alentaba volver al título. El cielo gobierna. Ten valor. Toma consuelo. Dios tiene siempre todo el control. Descansa. Duerme. Descansa. Bendita la gracia del Señor, que nos ha sostenido a todas en todas nuestras etapas. Algunas casadas, otras no, otras a punto de tener familia tal vez. ¿No sabemos? ¿No sabemos? Edith, no. No sabemos. Algunas abuelas por ahí queriendo influenciar a sus familias. Este estudio nos ha llevado a recordar la verdad maravillosa de que el Dios de lo alto, de los cielos, es nuestro refugio, es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Él nos ayuda, Salmo 46, en todo momento. Cuando empezamos a contemplar un poco de quién es el Dios, quién es el Dios del cielo, no podemos dudar de que Él está escribiendo una historia que hoy tal vez no la vemos, pero un día, cuando seamos transformadas, yo voy a ser más alta, no voy a necesitar los lentes. Para su gloria vamos a entender, Señor, tú estabas permitiendo esto por esto. No sabía, pero tú lo hiciste para ti, para tu gloria. El cielo gobierna. Y desde ahora, cuando escuchemos esta frase, o cuando vayamos a nuestra Biblia y pongamos esa C y la G, reconociendo que aquí Dios está gobernando, ya no es una frase más, una frase bonita. Va a ser, espero, una gran convicción para cada una de decir, Dios nos gobierna. Dios, el que está en el cielo, me gobierna. Tenemos un rey, somos sus siervas. Tenemos un señor, al revés. Tenemos un rey, somos súbditas. Tenemos un Señor, somos sus siervas. ¿Amén? Y con estas verdades nunca olvidemos lo que dice también Romanos capítulo 4, verso 12, como les decía. Tenemos a un Dios a quien le daremos cuenta por cada una de las cosas que estamos aprendiendo en nuestros estudios. Así que todo este conocimiento, las verdades espirituales, que pueden ser de mucha bendición, también pueden ser de mucha desgracia. Una bendición para todas nosotras, las que quieren tomar la decisión de obedecer y hacer la voluntad de Dios. Pero será una gran desgracia para aquellas que, teniendo el conocimiento, decidan pecar voluntariamente, a conciencia. Esta era la historia de Israel. Ellos se sentían muy satisfechos y muy
orgullosos por este privilegio de ser el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo, el Señor Jesús, les replica que el conocimiento no hace mejor a nadie ante Dios, sino el que desea cumplir y obedecer la palabra de Dios. Entonces, es muy importante conocer la palabra. Para conocerla, tenemos que ponerla en práctica y hacerlo con esta llenura de cada día ir al devocional, como repetimos, cada día, no siendo tampoco estas oidoras olvidadizas, sino hacedoras, ¿verdad? Pero tenemos que hacer un concepto más. Había muchos, ¿cierto? Encontraron muchos, ¿no? Leyeron todo, teníamos esa tarea. Había que volver a leer estos 12 capítulos de Daniel y encontrar todos estos conceptos donde se menciona a Dios. Entonces, teníamos que encontrar uno más. Y yo, este apelativo, esta descripción de Dios, me hizo pensar en cómo puedo aplicar en medio de este mundo que nos rodea, que se rompe, ¿verdad? Que vemos tanta violencia, que vemos tanta destrucción, engaños, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde ponemos nuestra mirada? Ahí. Mientras todo lo que se está a nuestro alrededor rompiendo, desmoronando, nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo, una y otra vez, y recordarnos una y otra vez como amigas, ¿estás pasando una prueba? Fija tus ojos en Cristo, no te olvides, aférrate a la roca que es más alta que yo. Cualquier roca es más alta que yo, pero el Señor es esa roca, ¿no? Que no se desmorona. No dejes de apoyarte en aquel que siempre cumple sus promesas además. Él es el Dios del pacto, ¿recuerdas? El pastor Bobby Scott también escribió una frase que me encanta. Dice, Dios es demasiado grande para que nuestras mentes finitas lo comprendan, ¿verdad? Y sin embargo, sus misericordias son demasiado grandes para que no escuche nuestros gritos de auxilio. El Señor escucha. Él es tan precioso. ¿Te has sentido afectada como Daniel por lo que él vio ahí en esta descripción, los últimos capítulos, y se te han debilitado tal vez las cosas que Dios está haciendo en tu vida, tus fuerzas físicas, emocionalmente? ¿Te has sentido angustiada, sin fuerza? ¿Cómo animó Dios a su siervo? Fortaleciéndole con la misma palabra. ¿Recuerdas Daniel capítulo 10, verso 19? Cuando leo este texto, regularmente escucho la voz directa del Señor diciéndome a mí. Dice, mi muy amado, le dice a Daniel, mi muy amada, Laurita, mi muy amada, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate, Violetita, esfuérzate, aliéntate, Verónica. Mientras él me hablaba, dice Daniel, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Estoy listo. ¿Cuál es la próxima batalla? Así como una madre que se siente atraída por los llantos de su bebé indefenso, nuestro gran Dios se dispone a darnos el consuelo y el sustento y al escuchar los sonidos cuando le oramos. Esas oraciones son el grito, decía uno de los capítulos, el grito de la batalla que al cielo le encanta escuchar. Son las que mueven a nuestro Rey a enviarnos sus refuerzos sobrenaturales para pelear la buena batalla, como el apóstol Pablo, y terminar bien. El cielo no gobierna solo en un sentido general. Al fin del dominio, al fin el Señor dominará el mal, que ya está establecido, Él lo hará, ¿verdad? Y al final, no solo el final de la historia ya está cerca, lo vimos la semana pasada, ya está determinado,
hemos terminado otro estudio para nuestras vidas. Hay dos formas de enfrentar las batallas que van a seguir mientras estemos aquí, ¿cierto? Uno, desestimando el gobierno del cielo e intentando impía y pecaminosa e infructuosamente hacer nuestra insuficiente voluntad e ineficiente voluntad. ¿Lo vas a hacer así? ¿Desestimando el gobierno del cielo? Solo vas a encontrar desgracia y desastre al final del camino. Pero este estudio nos lleva, a la luz de la palabra de Dios, a elevar nuestras armas en el que todo lo puede, en el Todopoderoso. Levantar en alto la antorcha de luz que Él ha puesto en nuestra vida y someternos al perfecto. Esa es la segunda opción. Desestimar que el cielo gobierna o someterte al perfecto, al que jamás será vencido, el que tiene el plan superior para nuestras vidas y que sí, van a seguir los momentos difíciles en que el diablo nos tentará y nos susurrará a desviarnos del camino. Pero ¿qué hizo Daniel? ¿Recuerdas nuestro versículo arriba que te dije? Anótalo, este es el versículo clave, no te olvides más. Daniel se fortaleció en la verdad de Dios. A ella tenemos que acudir todas las veces que nos encontramos débiles, a la verdad de la palabra de Dios, y buscar conocer, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Amén. Que Dios las bendiga. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias Señor. Gracias una vez más por este estudio que tú nos has ayudado a terminar. Gracias por cada una de las palabras que pudimos aprender de tu palabra preciosa que es tan viva, eficaz para nuestras almas. Oh bendito Dios, que no sea solamente un conocimiento más. Ayúdanos a ponerlo en práctica cada vez que nos sintamos débiles. Muchas veces nos sentimos así y tú lo sabes, Señor. Te hemos gritado, ayúdanos, y lo has hecho. Bendito eres, Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro Dios del cielo, nuestro Elohim, creador de todas las cosas. Gracias, Señor. Te damos gloria por haber terminado este estudio. Ayúdanos a seguir adelante mientras tú estás preparando esa morada preciosa, a que nos llames a tu presencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.